Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Sicómoro, gracias a todos por venir a esta magnífica conferencia de Eva. Muchas gracias. Que ya es amiga, ya no es la primera que haces aquí. Eva, os recuerdo a todos que es doctora en Geografía Humana, ha sido profesora en la UNED, en la asignatura de Geopolítica, y ha desarrollado toda su investigación en el ámbito de la geopolítica, fundamentalmente en temas relacionados con la energía, que es lo que nos va a hablar hoy. Y por tanto, tiene varios libros publicados, que si ponéis, si los buscáis en Amazon, veréis que ha tratado temas, la crisis del petróleo, el problema del gas natural, etcétera, etcétera. Si queréis profundizar en geopolítica, sin duda Eva es una de las grandes referentes en España. Entonces, Eva, hoy nos vas a hablar de la energía en España. Sí, las perspectivas para el 2030-2050. Vamos a ver qué nos dice de toda su experiencia en geopolítica aplicada a nuestro país. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes a todos. Lo primero, darles las gracias por venir en una tarde típica madrileña de invierno, fría, oscura y lluviosa, y además un viernes, o sea que muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, lo primero que quería comentarles es que se preguntarán ustedes qué hace esta transparencia aquí, ¿no? Si vamos a hablar de la energía. Bueno, pues yo es una reflexión que me hice, o que me he hecho varias veces pensando en la energía, y es la importancia que tiene la energía en la evolución humana. El paso de primate a homínido, a homo habilis, a homo sapiens, sobre todo de homínido a homo sapiens, está ligado con el control de la energía, está ligado con el control de la biomasa, con el control del fuego, el dominio y el control del fuego. Esto es lo que nos permite, no vamos a ponernos a hablar aquí de otras disquisiciones filosóficas que José María, bueno, pues seguro que nos podría hablar muchísimo mejor de ellas sobre el alma, la estructura cerebral y demás, sino que yo voy a hablar de las habilidades cognitivas. En este caso, las habilidades cognitivas del hombre se desarrollan porque es capaz de controlar el fuego y a través del control del fuego conseguimos la ingesta de proteínas suficientes para que se desarrolle nuestro cerebro. El cerebro humano es de los cerebros más desarrollados de los animales, es un 2% del peso corporal y consume una enorme cantidad de energía, pesa 1,5 kg. Este consumo de energía no habría sido posible sin que fuésemos capaces de las proteínas procesarlas a través del fuego y poderlas ingerir. Prueben ustedes a tomarse carne cruda, no preparada en stick tartar, sino coger un trozo de carne y comerla, o sea, es casi imposible de ingerir. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues dices, la historia del hombre está ligada directamente al control de fuentes de energía y casi todos los avances han ido ligados al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, la utilización de ellas, la distribución, y es lo que nos ha convertido en lo que ahora estamos. Por lo tanto, es muy importante la energía no solamente, sino incluso para el desarrollo del hombre y el desarrollo de todas las habilidades y los avances tecnológicos que hemos tenido. Una vez aclarado esto, vamos a pasar a hablar del sistema. Esto me lleva a mí, bueno, pues a hacer una disquisición. Como ha dicho José María, he trabajado en la geopolítica de la energía, pero luego me he replanteado, bueno, qué pasa con el sistema energético en España y cómo nos estamos enfrentando a los retos que se plantean para el año 2030-2050, con todo el cambio tecnológico, con todo el cambio de fuentes de energía, con toda la descarbonización. Entonces, bueno, pues es básicamente de lo que voy a hablar, vamos a analizar la situación en la que estamos en este momento en España y cómo el tema va a evolucionar a futuro y en qué posición estamos con los retos que nos está planteando en estos momentos. Voy a hablarles en primer lugar, esta sería la agenda que vamos a tener esta tarde, el marco legislativo, los retos 2030-2050. Después la energía en España y bueno, la energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque la descarbonización pasa fundamentalmente por un proceso de electrificación. O sea, dejar de depender de las energías fósiles y es un proceso de electrificación. Por lo tanto, la energía eléctrica es la que a futuro, en principio para cumplir los objetivos del marco legislativo de la Unión Europea 2030-2050, la energía eléctrica va a tener muchísima importancia y muchísimo peso. Luego, a nivel popular se está hablando muchísimo del hidrógeno, voy a hacer un punto, aunque el hidrógeno, yo desde mi opinión personal, creo que es para bastante más largo plazo, o sea, el hidrógeno sería para el horizonte 2050.
Y para finalizar esta presentación y bueno, todos los estudios que he estado realizando con respecto a esto y toda la investigación que he estado realizando, yo misma me he planteado unas preguntas que compartiré con ustedes, pero que tampoco he sido capaz de contestar taxativamente. O sea, toda esta presentación, todo esto me ha generado más que certidumbres, una serie de incertidumbres y de preguntas que tampoco sería muy capaz de decir esto va a ser así o no va a ser así, y me gustaría dejarlas, incluso compartirlas con ustedes y al final pues que participemos en un pequeño coloquio y que ustedes mismos, si les ha sugerido alguna cosa, la participen con el resto de las personas que estamos aquí reunidas. Vamos a empezar entonces hablando de los objetivos de la transición energética en la Unión Europea y a España. La Unión Europea generalmente lo que hace no es dar legislación, sino que da unas directrices. Estas en general son pocas las leyes que tienen aplicación total en la Unión Europea, en el conjunto europeo. La Unión Europea lo que da son directrices que luego cada país traslada a su propia legislación. En el caso de la energía todavía muchísimo más, porque no tiene ningún sentido que ningún país deje la energía en manos de terceros. O sea, la energía es un tema muy importante y es un tema que nunca se deja. Entonces la Unión Europea ha planteado una serie de retos en el marco que se denomina Marco 2030, que son los que les he puesto aquí, que es reducción de las emisiones de gas efecto invernadero un 55% con respecto al año 1990. Ha planteado que sería lo óptimo tener un 42,5% de renovables sobre el consumo de energía bruta final, con indicación de que lo óptimo sería llegar a alcanzar el 50%. Y que luego pues, habría que mejorar la eficiencia energética, o sea, el consumo de energía por unidad de producto, entre un 30 y un 40% en función de si es energía final, energía primaria, con respecto al escenario de 2070. ¿Cómo ha trasladado España esto? Bueno, pues España, además, la Unión Europea, cuando habla de estos objetivos, siempre habla de energías limpias. Luego, más adelante, les señalaré a ustedes por qué estoy haciendo esta disquisición de energías limpias. ¿Cómo ha trasladado España esto con respecto a las recomendaciones de la Unión Europea con respecto a nuestros intereses o a nuestra reglamentación? Han dicho que con respecto al año 1990 vamos a reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual bueno, pues es un poco menos que lo que la Unión Europea consideraba óptimo. Sin embargo, tenemos aquí una serie de parámetros en los que España se declara muchísimo más optimista. Dice que, bueno, que el 48% de la energía del uso final van a ser a partir de renovables, que vamos a mejorar nuestra eficiencia energética por encima de también lo que recomienda la Unión Europea, llegando a alcanzar el 44%. Y además, nosotros por nuestra cuenta hemos dicho que vamos a conseguir para el año 2030 el 81% de la energía, que la energía eléctrica proceda en un 81% de energías renovables. Fíjense que aquí en el caso de España decimos renovables, no energías limpias. Luego volveremos y señalaremos la diferencia entre energías limpias y renovables. Y también tenemos un objetivo que es muy importante, que es la reducción de la dependencia energética hasta un 51%. Esto no es nuevo. Después de la crisis del petróleo de 1973, que España quedó muy tocada porque era uno de los países que tenía mayor dependencia del petróleo de la Unión Europea, de entonces la comunidad, aunque no estábamos en la Comunidad Económica Europea, pero del entorno europeo era de los países que mayor dependencia tenía. Y a partir del año 75 se hacen diferentes planes energéticos. En todos estos planes energéticos, uno de los objetivos que se plantea es la reducción de la dependencia energética. Que lo hayamos logrado o no en mayor o menor medida, más adelante lo veremos, pero la verdad es que tampoco se han conseguido los objetivos que se esperaban desde el año 75, en la que todos los planes se planteaba esto, la reducción de la dependencia del petróleo. Entonces vamos a ver ahora, con respecto a los retos energéticos que tiene España para el marco 2030, cuál es la situación actual que tenemos y lo que nos queda alcanzar para el año 2030. Decimos bueno, pues que vamos a reducir un 32% las emisiones de gas de efecto invernadero con respecto a 1990. La situación en 2023 es la única que tenemos negativa. Es que no solamente no lo hemos reducido, sino que con respecto a 1990 España está emitiendo un 35% de CO2 que lo hacía en el 1990. Por lo tanto, lo que nos queda para el año 2030 es un 67%, o sea que
esta es una de las cosas que yo me planteaba si se podría llegar a alcanzar y que tengo mis serias dudas. Con respecto a las energías renovables, nos habíamos planteado España con respecto a lo que decía la Unión Europea, que decía que un 48% renovable es el uso final. Bueno, pues nosotros llevamos el 20%, por lo tanto, hasta 2030, que es muy poco, nos queda un 28%. Con respecto a la mejora de eficiencia energética, aquí es donde pues, tenemos casi los mejores parámetros, un 19%. Con la generación eléctrica, pues la verdad es que también llevamos muy buen camino, o sea, la verdad es que sí que parece factible que consigamos una producción de energía eléctrica a través de renovables cercano al 81%, y la reducción de dependencia energética, bueno, pues nos queda un 20%. O sea, que ya vemos que los parámetros, algunos de ellos, por ejemplo, este 67% me parece muy lejano, el 30% y el 29% también me parece lejano y me parecen más factibles el 19% de la producción de energía eléctrica y la reducción de la dependencia de los hidrocarburos también me parece más factible. Los otros, bueno, pues yo a nivel personal tengo mis serias dudas, pero eso es lo que en el coloquio me gustaría que ustedes compartieran, a ver si tienen mi misma opinión. Luego hay unos retos con respecto al horizonte 2050, ¿no? Bueno, pues en el horizonte 2050 los principales sectores que habría que hacer la transición energética para alcanzar estos objetivos sería el sector del transporte. El sector del transporte es altamente demandante de petróleo. Casi todo el petróleo que llega a España y que se consume, en un porcentaje casi del 70%, se dirige al transporte. Entonces, bueno, pues para mejorar el transporte, ¿qué es lo que hacía falta? Pues la electrificación, que ya veremos que tendría que ser a partir de renovables, por lo tanto es importante la producción de electricidad a partir de renovables y alcanzar esos objetivos, porque a mí me parece que si además de los objetivos estos que están planteados, luego veremos que la planificación está hecha de forma muy esperanzadora, en el sentido de que vamos a instalar muchísimo para lograr conseguir esto, pero yo no sé si esto será factible tampoco. Bueno, pues una de las primeras cosas tendría que ser la electrificación de los automóviles, la segunda tendría que ser el uso de combustibles sintéticos y el hidrógeno, pero el hidrógeno solamente para transporte de alta capacidad, como podrían ser barcos o aviones. ¿Por qué digo esto? Yo creo que la imagen más representativa que nos podemos hacer idea con esto del hidrógeno, les pido que lleven a su cabeza un cohete cuando está a punto de despegar de Cabo Cañaveral. Si tienen la imagen en la cabeza, verán que lo que es la cápsula es la mínima parte, toda la parte de abajo es una cosa enorme. Bueno, pues estos depósitos enormes son depósitos de hidrógeno. El hidrógeno ocupa muchísimo. Entonces, bueno, pues yo no sé si con la pila de hidrógeno pero el hidrógeno directamente para los automóviles, aunque se habla en los medios de comunicación y tal, como que es la solución, yo tampoco lo veo factible, a no ser que la tecnología cambie mucho, porque ya digo que el hidrógeno ocupa grandes volúmenes. Luego, en el sector industrial, también para conseguir los objetivos estos de descarbonización y menos emisiones, también habría que acudir a la electrificación, y electrificación procedente principalmente de energías renovables, ¿no? Y luego, en los hogares, además de la eficiencia y el uso energético, se está apostando por parte del Ministerio por el autoconsumo. Yo he estado tratando de buscar datos sobre qué autoconsumo se ha logrado en España, tanto en red eléctrica como en el Ministerio, y este dato no lo aportan. El Ministerio, yo he leído por ahí en algo de prensa, que esperaba haber logrado 5.000 megavatios de potencia en este año. Y bueno, cuando yo busco estos datos y no lo he encontrado, me he planteado una duda. Digo, bueno, esto, ¿por qué no dan los datos? Y a ver si está pasando como con los fijos discontinuos, que no dan los datos porque descolocaría las estadísticas del paro, ¿no? Entonces, la idea que me da es que estos 5.000 megavatios que esperaban conseguir no se han logrado, pero bueno, esto no deja de ser una reflexión personal mía ante la incapacidad de encontrarme con este dato. Entonces, bueno, para el 2050... la Unión Europea espera que todo el continente sea neutro climáticamente, y para eso será necesario la electricidad verde, una electricidad que proceda mayoritariamente de energías renovables, y el hidrógeno verde, que bueno, pues ya vemos que encontramos algunas dificultades, y si lo queremos utilizar para el transporte común, para los automóviles de uso personal, pues tendrá que ser mediante alguna transformación como metanol o alguna cosa, pero no directamente, porque con el volumen que ocupa sería imposible.
Vamos a ver cómo estamos con las emisiones de CO2 y por qué es importante esto de las emisiones de CO2. Bueno, pues vemos que España tenía en el año 1990 unas emisiones de CO2 no muy altas, pero que desde esa fecha no han hecho nada más que incrementarse y crecer hasta el año 2019, el año de la pandemia, para empezar a bajar. Vemos que España partía de unos niveles muy inferiores a los que tenía la Unión Europea, que es la rayita que está en azul, y en el año 2004 estamos por encima de la media de la Unión Europea de los 27, y a partir de ese año empezamos otra vez a descender, y bueno, a partir del año 2008 ya estamos otra vez por debajo de las emisiones de la Unión Europea. El año 2008 es el año que coincide con la crisis financiera, y además en España se produce un hecho importante, que es la crisis de la construcción. ¿Por qué tiene importancia esto de la crisis de la construcción en el descenso de emisiones de CO2? Bueno, pues que es una de las cosas que tampoco es comúnmente conocida, la fabricación de cemento, las cementeras. Las cementeras consumen muchísima energía y también producen muchísima contaminación. Sobre todo consumen electricidad, pero además son altamente contaminantes. Entonces, este descenso del CO2 coincide en España con dos cosas: la crisis financiera de 2008 y el fin de la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo estamos con respecto a el resto del mundo? Esto es de las cosas que a mí también me ha llamado la atención, porque bueno, en España hay como mucha lucha por conseguir descender las emisiones de CO2, pero creo que es importante que veamos que España en el 2020 emitía el 0,6 de las emisiones mundiales. El año pasado, el año 2023, emitió el 0,58, o sea que España realmente es muy poquito lo que emite a la atmósfera de contaminación. Sin embargo, tenemos un hecho curioso, ¿no? Mientras casi todos los países, como estamos viendo aquí, están descendiendo en sus emisiones de CO2, vemos en la línea esta roja gorda que tenemos aquí, que China no solamente no ha dejado de emitir, sino que desde principios del siglo XX es la que más está emitiendo CO2 a la atmósfera. Y la línea de tendencia no parece que sea a la baja, sino que parece que va a continuar. Por lo tanto, ahora mismo el espacio que más CO2 está emitiendo con diferencia es China. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está consumiendo carbón, está abriendo otra vez todas las minas de carbón que tiene. Desde que se subió, desde la crisis de Ucrania, está abriendo minas por todos los lados. El siguiente en emisiones de CO2 es Estados Unidos. Si bien Estados Unidos vemos que está bajando, o sea, Estados Unidos, no sé en qué color tengo aquí, pero bueno, sí es sigue bajando, ¿no? Vemos que sigue bajando. Y luego la Unión Europea de los 27 está a los mismos niveles que India. En India son muchos más millones de personas que estamos en la Unión Europea, cerca de los 800.000 millones por ahí, no sé, porque como van creciendo de forma exponencial, mientras la Unión Europea tiene 300, es verdad que nuestra huella es superior, pero andamos a unos niveles semejantes porque la India también está utilizando básicamente carbón frente a la Unión Europea, que bueno, que está descendiendo. Pero bueno, dentro de la Unión Europea, que nos quede claro que estamos por debajo del 0,6, o sea que como país realmente nuestro aporte a la contaminación por emisiones de CO2 es mínima. O sea, creo que es algo que hay que decirlo alto, claro, y ser conscientes de este tema. Bueno, ahora vamos ya a centrarnos en el tema de la energía en España. ¿Cómo funciona o cuál es el flujo de la energía que tenemos en España? España, ya les he anticipado anteriormente, que es un país altamente dependiente de las importaciones de energía, sobre todo de productos y de hidrocarburos, de petróleo, que es lo que está aquí en naranja, y de gas natural. De hecho, bueno, pues en el año 2022 es lo que más hemos importado. Y carbón, somos muy poco dependientes, primero porque el carbón es muy contaminante y España pues no quiere seguir produciendo electricidad a partir de carbón.
y segundo porque el carbón en España, también hay que decirlo, es un elemento que aunque tenemos, es un elemento que ha sido tradicionalmente caro de extraer porque las vetas son unas vetas pequeñas con poca continuidad, o sea, no se pueden conseguir unas minas muy grandes y además es un carbón con poco poder calorífico. Por lo tanto, no solamente, o sea, el carbón lo tenemos que importar, o sea, no es que tengamos ninguna ventaja, por lo tanto es contaminante. Aunque lo tenemos nosotros, no aporta ninguna ventaja con el carbón australiano o el carbón procedente de China, que es mucho más barato, o sea que tiene todo el sentido entre que es contaminante y no nos reporta ninguna ventaja explotar el nuestro, tiene todo el sentido que de esta energía nos vayamos desprendiendo. ¿Para qué se utilizan estas energías primarias que entran en este diagrama de Sankey, que entran en lo que sería el conjunto energético español? Bueno, pues prácticamente el 40% lo dedicamos a la producción de electricidad. Y el 60%, bueno, algo menos del 60% restante, el 59% restante lo dedicamos para refino, porque España es una potencia en refino, tenemos muchas refinerías, este petróleo refinado luego se exporta, y para usos directos. Y luego tenemos las pérdidas de autoconsumo, que estas pérdidas de autoconsumo pues son las pérdidas para la propia gestión de estas otras dos partes. Esta energía transformada va a unos usos energéticos finales. Estos usos energéticos finales tenemos, bueno, pues producción de electricidad, un 23%, renovables, muy poquito, es solamente aproximadamente un 6%, gas, el 15%, y productos petrolíferos, que es transporte básicamente, aproximadamente el 54%. Por lo tanto, vemos que la electricidad se destina al terciario, básicamente, el gas natural y la electricidad y el petróleo, casi a partes iguales, van al sector industrial y los productos petrolíferos van al transporte. Luego tenemos aquí una parte que son usos no energéticos. Estos usos no energéticos es el petróleo que se dedica directamente para la industria. O sea, el petróleo muchas veces no se transforma, sino que tiene usos industriales dentro de la industria farmacéutica, de la industria química, de la industria incluso de belleza. O sea, por lo tanto, componentes industriales. Por lo tanto, estos usos no energéticos no vamos a poder prescindir nunca de ellos porque son la materia prima de distintas industrias. Dentro de estos usos finales, vamos a ver, bueno, pues, cuáles son los usos más importantes en cada sector. En el sector industrial vemos que el gas natural y la electricidad prácticamente participan en dos porcentajes semejantes, en algo más del 30%, un 5% más o 4 y pico por ciento más el gas natural que la electricidad, pero vamos, un tercio sí que podemos decir aproximadamente que utiliza el sector industrial de estos dos elementos, y el resto, bueno, se reparte entre el petróleo, que los había dicho que era muchas veces como materia prima, y otro tipo de combustibles fósiles. El sector de transporte utiliza el petróleo crudo, o sea, el 93% se dedica a esto. Y el sector terciario utiliza básicamente la electricidad, con un peso muy importante del petróleo y los productos petrolíferos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque además también aquí en este sector vamos, no es el sector terciario, pero en esta distribución que me daban estadísticamente aparecía la agricultura y la pesca. Entonces, la agricultura y la pesca utilizan fundamentalmente para su funcionamiento el gasóleo, tanto los barcos como los tractores, que ahora los estamos viendo porque están manifestándose bastante enfadados por el tema de los impuestos del petróleo. Por lo tanto, vemos que el sector industrial consume el 21% de toda la energía primaria que entra en España, el transporte es la que más consume, que además les recuerdo que es directamente del petróleo, y después el sector terciario, junto con la agricultura y la pesca, un 33%. Los usos no energéticos, que eran aquellos dedicados a la industria, representarían el 6%. Pero esto, ¿en qué se traduce? En que la electricidad, en este momento en el que estamos diciendo que a 2030 vamos a conseguir esto, solamente es el 25%, y los productos petrolíferos siguen siendo el 50%. Por lo tanto, es aquellas dudas que les decía que me habían planteado a mí al final de toda esta investigación que estoy haciendo sobre esto. Dice, bueno, estas respuestas, estas preguntas que me he hecho, que no sé muy bien cómo responderme, pero bueno, seamos optimistas y veremos. ¿Qué está pasando con la evolución de la energía primaria en España? Bueno, pues vemos que la energía primaria en España está descendiendo
su consumo. Sobre todo, como les iba diciendo anteriormente, ha descendido el consumo del carbón, está aumentando el consumo del gas natural, a la par que está descendiendo algo el petróleo. O sea, de alguna forma el carbón y el petróleo están siendo enjugados por el consumo del gas. Luego las energías renovables están creciendo sustancialmente y la energía nuclear, que el horizonte que se plantea España es desmantelar todas las nucleares, de momento sigue teniendo un peso significativo. ¿Qué pasa con las energías renovables? ¿Qué es lo que está pasando? Yo les decía al principio de la presentación que cómo están evolucionando, que quería hacerles, o que se fijasen en la disquisición que estaba haciendo sobre energías limpias y energías renovables. ¿Qué son las energías limpias? Las energías limpias son aquellas que no emiten CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, si decimos que no emiten CO2 a la atmósfera, la Unión Europea habla de energías limpias para la producción de electricidad, en ese momento se podría utilizar la energía nuclear. Pero España, les decía que había transcrito, o sea, las directrices las había llevado a nuestra legislación, a nuestros intereses, hablando solamente de renovables. Por lo tanto, las renovables están creciendo, mientras que la nuclear está descendiendo. Luego veremos también que la nuclear bueno, pues está descendiendo en todos los sitios, pero en cualquier caso la Unión Europea reconoce como energías limpias la energía nuclear, que España, cuando habla de la transición energética, este factor no lo recoge. En cualquier caso, bueno, pues el resto, lo que utilizamos, es el 72%. O sea, por lo tanto, el peso que tienen ahora mismo las energías no limpias en España sigue siendo muy importante. Por lo tanto, lo que les decía al principio, los objetivos, bueno, estamos descendiendo. Sí que es verdad que se está descendiendo de las energías que no son limpias, están aumentando las energías que no emiten CO2 y las renovables, y la nuclear está descendiendo. Esta es la evolución que estamos teniendo con respecto a las energías renovables, las energías limpias y las energías que de alguna forma, bueno, pues podremos llamar sucias. La dependencia energética sigue siendo por encima del 70%, por lo tanto tenemos una alta dependencia energética. ¿Qué comparativa tenemos con nuestro entorno? Porque a mí me parece esto que es muy importante. Por una parte tenemos la situación que teníamos de las distintas energías en España, en la Unión Europea 27 en el mundo, y la situación que tenemos en el 2022, tanto en España como en la Unión Europea 27 como en el mundo. Vemos que bueno, en el año 1992 España partía de una evolución en el consumo bastante semejante a nuestro entorno, al entorno de la Unión Europea, inferior al del mundo. España, como les estaba diciendo, prácticamente se ha deshecho ya del carbón. Somos de nuestro entorno los que más hemos descendido, solamente ahora mismo representa el 3%, la Unión Europea también ha descendido, pero sin embargo quiero que recapaciten esta cifra. El mundo, el carbón sigue teniendo un peso importante desde el conjunto energético. De hecho, ha crecido con respecto a 1992. ¿Por qué? Pues por lo que les decía antes, porque China y la India siguen consumiendo cantidades ingentes de carbón. Con respecto al petróleo, España partía ya les he dicho que en el año 1973 teníamos una dependencia tremenda. España partía en el año 92, teníamos en el año 92 todavía una dependencia de más del 50%, muy por encima de la Unión Europea y del mundo. Hemos descendido, pero bueno, en unos niveles semejantes a los de la Unión Europea y inferiores a lo del mundo. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo en el gas ha sido enorme. España en el año 1992 solamente la energía que consumíamos que precedía el gas era el 6%, y ahora tenemos unos niveles superiores a los de la Unión Europea y a los del mundo. O sea que sí que estamos tratando de, a través del gas, tener una energía primaria menos contaminante. La energía nuclear vemos que está descendiendo en todo el mundo. En España, en el año 92 era el 15%, superior al de la Unión Europea y superior al del mundo, y seguimos bueno, pues teniendo lo mismo que con un esfuerzo superior. Y luego, ¿qué pasa con las renovables? Bueno, pues con las renovables vemos que teníamos unos niveles semejantes en el 92 en la Unión Europea, muy por debajo al resto del mundo. Hemos crecido
pero hemos crecido menos que la Unión Europea. La Unión Europea tiene un 18% de renovables, la media, y nosotros tenemos un 16%, y el mundo ha crecido muchísimo más, un 13%, que tenía un 7%, o sea que el esfuerzo mundial por las energías renovables es importante. ¿Qué pasa con las energías renovables? Porque algunos se preguntará y dice, bueno, en España nos están hablando mucho de todo el esfuerzo que estamos haciendo con las energías renovables y sin embargo vemos que la Unión Europea tiene ahora mismo un porcentaje de energías renovables superior a nosotros. Bueno, pues es la hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica en España ha descendido, se ha reducido prácticamente a la mitad, mientras que en la Unión Europea el descenso no ha sido tan grande y en el resto del mundo sigue con los mismos parámetros. Es verdad que nosotros tenemos un tema de sequía, pero bueno, pues la energía hidroeléctrica no parece que sea algo que estemos potenciando interiormente. Curiosamente, bueno, pues la energía hidroeléctrica en el mundo se está apostando por ella. Por ejemplo, en Etiopía se está construyendo la que se denomina presa del Renacimiento, se me ha ido de la mano, la gran presa del Renacimiento, efectivamente, que está en el Nilo Azul y que está generando muchísimos conflictos bueno, pues con Egipto, porque les están recogiendo las aguas arriba. Pero Etiopía, ¿por qué la quiere? Porque está pensando en vender, en convertirse en suministrador de energía para una buena parte importante de África y que sea uno de sus factores de exportación, la energía eléctrica. Además, China, además de estar consumiendo muchísimo carbón, China lo que está haciendo es construir muchísimas presas. Entre las 5 mayores presas del mundo, entre las 10 mayores presas del mundo, 5 son chinas. Entre ellas la principal es la de las 3 gargantas. De hecho, es el líder mundial ahora mismo China de generación hidroeléctrica con más de 360 gigavatios. El segundo es Brasil, luego está Canadá y luego la India y luego le siguen Japón y Rusia. China tiene entre las 5 primeras, entre las 10 les decía 5, la tercera es la gran presa que está en la frontera de Paraguay y Brasil, que a Brasil le proporciona menos energía eléctrica, pero a Paraguay le está proporcionando el 33% de la electricidad que consume Paraguay. O sea, Paraguay, su energía eléctrica viene de la hidroeléctrica. Después, por producción, por central eléctrica está en Brasil. Y luego, en el quinto lugar, está Venezuela. Quiero hacerles recapacitar, o sea, Venezuela, que es un país con muchísima energía, muchísimo petróleo, está apostando por la energía hidroeléctrica. Yo creo que son cosas que nos debería hacer un poco recapacitar. Incluso aquellos países que tienen, Rusia, que tiene gas, que tienen recursos energéticos de hidrocarburos y que tienen, obviamente, posibilidades de tener agua, no, por ejemplo, como Arabia Saudí, que no tiene posibilidades de hacer grandes represas, están apostando por mantener o tener unas reservas de energía hidroeléctrica. Bueno, pues esto para mí es una cosa importante y que me da que pensar. En España, por grandes presas, ocupamos el puesto número 102 y es la presa la de Buendía. Entonces, bueno, pues eso nos da una situación de lo que tenemos. ¿Qué consumo de energía per cápita hay en España? ¿Por qué hablamos del consumo de energía per cápita? Bueno, pues porque tradicionalmente se consideraba o se decía que un país estaba desarrollado cuanto más energía per cápita tenía. Esto a partir del año 1973 empieza a cambiar por la crisis del petróleo, pero hasta esos momentos la energía per cápita era una señal del desarrollo económico, industrial y social. En el año 1965, y esto, bueno, me he ido muy atrás, pero creo que es importante que lo tengamos presente, España tenía un consumo per cápita, que es la línea esta roja gordota, tenía un consumo per cápita por debajo de la media mundial, que es esta línea marrón. O sea, teníamos una situación francamente de atraso en todos los sentidos. A partir del año 1965, cuando se produce en España los planes de desarrollo y bueno, pues, todos los tecnócratas, en la época de los tecnócratas del Opus Dei, empieza a crecer y vemos que empezamos a crecer de una forma bueno, pues, realmente importante hasta alcanzar a principios del siglo XX unas cifras bastante semejantes a la Unión Europea, eso sí, por debajo de Alemania. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Alemania y España? Bueno, pues que Alemania es un país altamente industrializado, por lo tanto, el consumo de energía siempre va a ser mayor, y España basa su economía fundamentalmente en el sector terciario.
en lo que llaman la industria del turismo, que bueno, que no es una industria, ¿para qué vamos a decir? El sector turístico es un sector terciario de servicios personales, aunque le denominemos industria, por lo tanto el consumo de energía va a ser inferior, pero el consumo per cápita vemos que aunque inferior a la Unión Europea tiene un comportamiento más o menos semejante y sí que ya nos hemos alejado bastante de la media mundial, teniendo unos parámetros más o menos cercanos a nuestro entorno. Con respecto a la intensidad energética, bueno, pues a principios, en el año 2015 es cuando conseguimos una eficiencia energética, o sea, cuando conseguimos producir más PIB con menos energía, pero hasta el año 2015 nuestra eficiencia energética no mejora. En el 2022 tenemos una situación semejante a la de Alemania, que es la línea esta roja, y bueno, algo diferente a la de Francia, que son los dos países, bueno, Francia es un país de nuestro entorno y Alemania es el país que es el referente industrial de la Unión Europea. Siempre vemos que estamos por debajo de Alemania, pero ya les he dicho que es que Alemania es un país que el sector secundario tiene muchísimo peso, por lo tanto el consumo de energía va a ser siempre mayor y nosotros tenemos un consumo de energía ligado al sector terciario. Sí que me parece importante, bueno, que se me ha olvidado decírselo, que en el año 1965 el consumo per cápita que había en España era de 37,8 gigajulios y en el año 2021 son 121, por lo tanto sí que esto es una muestra de la evolución del país, o sea, además de la gráfica sí que la cifra me parece importante. Y luego, bueno, pues en el periodo que va de 1990 al año 2022, España ha mejorado su eficiencia energética en un 26%, que también me parece que es una cifra importante para tener en cuenta. Por lo tanto, desde el punto de vista de la energía, estamos mejorando mucho nuestra eficiencia energética, lo cual redunda en una menor demanda de energía y, bueno, de energía en general, aunque no seamos capaces de desligarnos del petróleo. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico español? Bueno, pues el sistema eléctrico español, una parte está regulada, que es la parte que les he puesto así en este amarillo como dorado, y otra parte que es una parte libre. La parte regulada es la de transporte, que la lleva Red Eléctrica Española, y luego los distribuidores. Y luego esta parte, bueno, pues la parte regulada está el operador del mercado ibérico, el operador del sistema de la red, que es Red Eléctrica, y luego hay un regulador que es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La generación son las grandes empresas que todos conocemos, pues por ejemplo Iberdrola, y luego hay pequeñas comercializadoras que puede haber muchas más. Muchas veces coinciden las comercializadoras con las generadoras. Por ejemplo, Iberdrola, que es una gran generadora, también tiene comercializadoras. Pero bueno, el sistema eléctrico español funciona de esta forma. Por una parte la generación, por otra parte el transporte y la distribución, que está regulada por distintos organismos, y por otra parte la comercialización, que son pequeñas empresas y en principio es libre. ¿Cómo funciona la generación de electricidad? Bueno, pues si vemos cómo ha funcionado la generación de electricidad en España, vemos que desde el año 2008, años de la crisis energética, o sea, de la crisis financiera, la producción, la generación de electricidad ha ido descendiendo constantemente hasta el año 2020, el año posterior a la crisis del virus de Wuhan, para luego tener un repunte y estar ahora pues, más o menos a los mismos niveles que en el año 2012. Este descenso de la generación de electricidad se debió a la crisis general mundial global financiera y luego lo que les había comentado, a la crisis de la inmobiliaria en España, porque se deja de producir cemento y el cemento es altamente consumidor de electricidad. Entonces, cuando dejamos de construir casas, las cementeras dejan de producir y dejan de demandar electricidad y esto produce un descenso importante en la generación. Y por tipo de fuentes, ¿cómo hemos ido evolucionando? Bueno, pues la electricidad desde el año 2007 hemos visto que ha ido creciendo la generación de electricidad desde el 21,2% hasta el 52% en este momento. El resto, bueno, pues sigue la nuclear, que más o menos se mantiene, hemos visto que era un 3% menos, y lo que sí que está descendiendo son la electricidad que procede de las energías que son contaminantes o que producen emisiones de CO2. ¿Vamos a lograr los objetivos? Pues yo en este punto, que es una de las preguntas que dejaba al final, pero en este punto sí que considero que tenemos unas posibilidades de estar bastante
cercanos a las cifras que España se había planteado para el año 2030, que les recuerdo la primera que habíamos dicho, nosotros somos más que Europa y vamos a llegar al 81%. Yo creo que sí, porque el crecimiento interanual acumulado que tenemos es del 5,8%. Entonces, de seguir con este ritmo, yo pienso que sí que vamos a alcanzar el producir el 81% de electricidad a partir de energías que no sean contaminantes. Pero bueno, también hay muchas incertidumbres, ¿no? Porque todo esto necesita el desarrollo de unas leyes, el desarrollo de licitaciones, el desarrollo de una serie de cosas que la situación política del momento parece que tiene frenado toda la legislación y que, bueno, que la política está centrada en otras cosas. Pero si las cosas se centran y van adelante y se consigue, bueno, pues los presupuestos, licitar y construir todo lo que es necesario, es factible de seguir este ritmo que sí que llegásemos a alcanzar este crecimiento, esta producción de electricidad a partir de no renovables, de no contaminantes del 81% que nos habíamos planteado, que se había planteado la nación en el primer momento. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se generan esta electricidad a partir de renovables? Bueno, pues en el momento presente la eólica es la que más peso tiene en la producción de electricidad. Es prácticamente el 45%, seguida por la solar fotovoltaica y después la hidráulica, aunque la hidráulica vamos viendo que, bueno, si hiciésemos una línea de tendencia, la producción de electricidad a partir de hidráulica cada vez es menor. En realidad, de las fuentes renovables, el 90% prácticamente de la producción de electricidad ya viene de energías renovables. Sin embargo, quiero llamarles la atención una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la investigación de qué estaba pasando en España con los objetivos y con la energía, y es la turbinación de bombeo. La primera central térmica que se hace en todo el mundo es la central que se llama de Torre y que es de un campo de heliostatos que está situada en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Es la primera central que se instala en el mundo. Cuando van ustedes por la carretera de Andalucía, muchas veces a lo mejor pasando Sevilla, yendo hacia Cádiz, se ve una luz que nos deslumbra allí y decimos, ¿qué será esto? Bueno, pues esta central heliostática. Y sin embargo nos ha seguido por esta, no sé qué ventajas o desventajas tiene, pero me ha llamado poderosamente la atención que es la primera central mundial que se instala en el mundo, es la central en España y sin embargo nos ha seguido por este camino. No sé por qué, pero bueno, que sepamos que es el primer campo heliostático y la primera central solar térmica del mundo, se está instalada en España y luego ahí se ha quedado. ¿Qué es lo que está? Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos para 2030? Bueno, para 2030 tendríamos que aumentar la energía solar fotovoltaica en esta proporción para cumplir los objetivos. La energía es lo que dicen los planes del Ministerio. La energía eólica, el crecimiento es más moderado. El ciclo combinado también desciende enormemente, la energía hidráulica vemos que sigue descendiendo. Para el 2030 el Ministerio prácticamente da por finiquitada la energía nuclear y la de cogeneración también está en descenso y bueno, pues otras renovables también irían creciendo. En otras renovables, bueno, pues estarían las de biomasa y todas estas. Entonces, bueno, pues vemos que el Ministerio lo que está haciendo realmente es un esfuerzo enorme por la energía solar, que si nos hemos dado cuenta hasta este momento era la energía eólica la que dominaba, sin embargo parece que el Ministerio en los planes lo que está haciendo es que bueno, no crezca tanto la energía eólica como la energía solar. Ahora mismo, en el año 2020, la potencia instalada por tipo de central sería, en la eólica teníamos un 29%, en el ciclo combinado el 22%, en la solar fotovoltaica solamente un 17% y en la hidráulica un 14% y la nuclear representaría un 6%. De cumplirse los planes del Ministerio, en el año 2030 la energía que más peso tendría sería la solar con un 36%, habiendo desplazado a la eólica. La siguiente, la tercera, sería el ciclo combinado y la hidráulica vemos que ha descendido enormemente y bueno, la nuclear prácticamente vemos que ha desaparecido, ¿no? Pues a mí esto también me ha generado cierta inquietud porque
bueno, pues estamos asistiendo y se está leyendo que muchas veces están abandonando las actividades agrícolas porque les es más rentable alquilar la superficie agraria para que se coloque una granja solar. Entonces, bueno, pues a mí pienso que como todo tiene que tener un equilibrio. No sé si el equilibrio está, no sé dónde estará planeado, bueno, lo vamos a ver, si estoy viendo dónde se están colocando estas centrales, pero en cualquier caso sí que es un fenómeno que se está produciendo y es que es mucho más rentable alquilar tu terruño o vender tu terruño a corto plazo que seguir cultivando la vaca y sacando la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues que veamos que esto puede pasar. Sí. ¿Qué supondría dentro de la evolución para producir electricidad a partir de renovables? Bueno, pues que en el momento actual tenemos una potencia instalada de 119 megavatios y de aquí al 2030 tendríamos que tener instalados 214 megavatios. ¿Esto es factible? Pues es lo que les decía, o sea, es factible sobre el papel, pero bueno, luego tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una legislación, tiene que haber unas licitaciones, tiene que haber una serie de cosas y para esto quedan 6 años, o sea, no sé, y si entre medias va a haber elecciones, va a haber un cambio de gobierno y también está habiendo bastante contestación social porque mucha gente no quiere que lo coloquen los molinillos, otros no se niegan, sobre todo los molinillos, los que tienen más contestación social. Por lo tanto, es factible alcanzar la producción de leche teniendo que instalar todo esto. Si seguimos el ritmo actual, sí, pero tendríamos que llevar a una potencia instalada de 214 megavatios para poder alcanzar los objetivos. Entonces, pasa todo por la situación política. ¿Dónde se genera esta electricidad? Bueno, pues esta electricidad se genera fundamentalmente en tres autonomías: Andalucía, Castilla-León y Castilla-La Mancha, seguidos de Cataluña y de Galicia. Si nos vamos a las que se encuentran, a las primeras autonomías por producción de electricidad a partir de renovables, la cosa varía un poco. Serían Castilla-León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia. Curiosamente, coinciden, son de las autonomías que mayor superficie tienen y que además coinciden con un hecho curioso, que son las que tienen la población más envejecida. Entonces, siempre se habla de que la energía renovable va a producir un 1,2% de PIB, 300.000 puestos de trabajo, pero estos 300.000 puestos de trabajo, curiosamente, no se generan donde están instalados los molinillos, porque para mantener el molinillo es poco, ni donde están instalados porque se necesita poca gente. Estos puestos de trabajo se van a generar en las autonomías más desarrolladas. Entonces, no deja de ser curioso que donde más tenemos instalados renovables sean aquellas autonomías de mayor superficie y donde están más envejecidas. Y también es cierto que menor densidad de población, ¿no? Entre las 5 autonomías que les he dicho de producción eléctrica a partir de renovables, suman el 70%. Si introducimos Badajoz, que últimamente está teniendo muchas inversiones, sobre todo de solar, llegamos a alcanzar el 80% de la producción eléctrica en este momento con ellas 5. Luego, por autonomías, vemos que no todas, con respecto a las renovables, tienen el mismo peso. Castilla y León tiene muchísimo peso la energía eólica, en Extremadura tiene mucho peso la energía solar, en Andalucía, bueno, pues la eólica y la solar más o menos. En Aragón vemos que tiene muchísimo peso la energía eólica. ¿Esto tiene un problema? Bueno, pues para mí el problema que tiene es el impacto visual. O sea, cuando vas, realmente decimos que estas energías no tienen ningún tipo de impacto, pero no todos los impactos son de tipo de emisiones, sino que hay otros impactos como son el visual. Y la verdad es que los molinillos, dependiendo de por dónde vayas, y en aquellas autonomías que, por ejemplo, hay unos campos en Palencia que son terribles, o sea, puedes ir por la carretera kilómetros y kilómetros que nada más ves molinillos aerostáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues en general todas las autonomías, salvo algunas, tienen
dominan la eólica, pero ya hemos visto que el propio Ministerio lo que está queriendo es cambiar esto y que en vez de eólicas, porque hay mucha contestación con respecto al impacto visual, quieren que esto cambie por lo que son paneles solares, que ya les he dicho que desde mi punto de vista tiene otro impacto, que es el impacto desde el punto de vista agrario. Luego hay otra cosa que también es muy importante y que es la conectividad de España con el exterior. Bueno, la Unión Europea tiene dado unas directrices que dice que todos los países de la Unión Europea tienen que tener para 2030 al menos un 10% de interconexión unos con otros. Vemos en este mapa que bueno, pues, muchos de ellos lo tienen, más del 15% países escandinavos, pues, los países de la Europa del Este, Alemania tiene más de un 10%, Francia tiene más de un 10%, Portugal con España tiene más de un 10% y España tiene menos, no del 10% ni del 5%. España tiene un nivel de interconexión con el resto del mercado europeo eléctrico del 2,8%. La Unión Europea considera que es básico que todos los países estén interconectados, porque, bueno, pues en principio porque el mercado eléctrico debería ser único y aquí podrían poder operar distribuidores al usuario final que nos pudieran vender la energía francesa, que además, como es de origen nuclear, sería mucho más barato. O sea, ellos si estuvieran aquí, tuviéramos interconexión, tenemos ahora mismo 3.000 megavatios, no recuerdo mal, pues si hubiera los que hice la Unión Europea, que éramos 12.000, a lo mejor yo podía comprar la energía a Francia y salir mucho más barata que comprarse la Iberdrola, ¿no? Pero bueno, España es lo que, como con Portugal, conforma un mercado único, es lo que se denomina la isla energética europea, o sea, no tenemos interconexión. Pero esta interconexión no es que la tengamos, no la tenemos solamente con Francia, sino que la tenemos con Portugal, y la tenemos también con Marruecos. Con Portugal, bueno, pues tenemos un nivel de interconexión mayor, tenemos un mercado único, y Portugal con España sí que ha alcanzado este 10%. La potencia total que tenemos ahora mismo son los 3.000 megavatios que les decía. La Unión Europea considera que para 2030 deberíamos tener 12.000 megavatios, creo que es imposible de que lo consigamos, y bueno, pues ¿por qué también la Unión Europea quiere esto? Bueno, pues porque en caso de que haya una catástrofe o cualquier cosa de incertidumbre, poder tener algún backup para conseguir esto. En el año 2020, cuando la pandemia, España consiguió una cosa que se llama lo que consiguió Sánchez de la excepción ibérica, efectivamente. Y entonces Francia, la energía fue muy barata porque pusimos un peso tasado al gas para producir electricidad. Entonces Francia aprovechó, no todo van a ser desventajas, aprovechó a poner en revisión sus centrales nucleares, porque le era más barato en aquellos momentos importar la energía de España que producirla ellos mismos al precio de la nuclear. Gracias a que teníamos un límite de 3.000 megavatios no le pudimos exportar más, pues si no le podríamos haber exportado más y se podría haber beneficiado mucho más de algo que vamos a terminar pagando todos con nuestros impuestos. O sea que bueno, no todo van a ser malos, pero en cualquier caso que nos quede claro que no cumplimos las condiciones mínimas de interconexión que deberíamos tener según la Unión Europea. En cualquier caso, el saldo eléctrico con nuestro entorno siempre es negativo para España. Generalmente importamos energía de Francia, somos exportadores netos para Andorra, o sea, les exportamos toda la electricidad que consumen, y luego con Marruecos también les exportamos energía. Las redes que tenemos con Marruecos, bueno, pues tampoco son muy importantes, hay dos cables, tenemos 600 megavatios de interconexión de España hacia Marruecos y 900 megavatios de Marruecos hacia España. La Unión Europea considera que es básico incrementar la interconexión con Marruecos. ¿Por qué? Pues porque la interconexión con Marruecos nos abre el mercado eléctrico de África. Y piensan que en lo que es el norte de África, pues se pueden, incluso con capital europeo, se pueden instalar megacentrales de generación eléctrica, de generación solar por la cantidad de sol que hay. Por lo tanto, si se incrementa, se está poniendo un tercer cable, si se incrementase la interconectividad con África y consiguiésemos la interconexión con Europa, toda Europa conseguiría electricidad barata a través de España, de esta electricidad que se podría producir hipotéticamente en África. En cualquier caso, Francia no está muy interesada en
pagar, porque las inversiones son elevadísimas, no está muy interesada en conseguir o en pagar a medias con España los costes que serían necesarios para esta interconexión. Se hizo una interconexión con Cataluña de 64 kilómetros la red, y ahora se está haciendo una a través del Golfo de Vizcaya, que son de unos 400 kilómetros, 200 de ellos van subterráneos, y bueno, tiene dos centrales, porque van en energía continua, dos centrales de transformación, una en Vizcaya y otra en Francia. Si no recuerdo mal la cifra, el precio de este megaproyecto son 3.000 millones de euros. De estos 3.000 millones de euros, la Unión Europea se ha comprometido a pagar 500. Y Francia ha dicho que ya no está dispuesta a pagar la mitad de lo que queda, entonces han llegado a un acuerdo y está dispuesta, dice que va a pagar el 46% y que España pagaría el resto. Francia tiene interconexión con todos los países europeos, por eso les decía que no tiene mucho interés en hacer estos desembolsos. Entonces, bueno, pues en principio tendría que estar a corto plazo, pero yo creo que esto va a tardar más de los plazos que tienen dados, porque los desembolsos son muy importantes y el interés, además de Europa, y Europa es la que dice que está interesada, ya hemos visto que lo que están dispuestos a poner son 500 millones de 3.000 tampoco es tanto. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, las interconexiones, pero no me detengo más porque ya voy muy tarde, o sea que vamos a pasar. El algoritmo del precio, ya hubo aquí otra del sistema eléctrico español, aquí solamente voy a pasar por delante de todo esto. Simplemente, bueno, pues decirles que las empresas generadoras ofertan todos los días, todos estos datos, se me ha olvidado decirlo, que la mayoría de los datos proceden de Red Eléctrica Española, porque buscas por el Ministerio, el INE y tal, y no hay estos datos, es la que lo proporciona, que además hay que estar agradecida a esta empresa porque no tiene ninguna obligación institucional de aportar los datos, pero entonces, bueno, pues comentar esto. Las generadoras ofertan ofertan el precio por hora y por día y el punto de venta, el punto de venta ofertan lo que van a producir y el precio que lo están ofertando, lo que están produciendo. Y luego también hay una oferta de adquisición, las minoristas dicen yo voy a comprar tanto y estoy dispuesta a pagar tanto precio. En el punto donde se cruzan la oferta y la demanda es el punto del precio que se va a pagar ese día o esa hora la electricidad. Es lo que se denomina el sistema marginalista. ¿Cómo se oferta esto? Bueno, pues hay empresas que no pueden parar, generadoras que no pueden parar. Entonces la nuclear generalmente se oferta a precio cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema eléctrico, no solamente de España, sino el sistema eléctrico europeo, lo que dice es que la electricidad siempre se pagará al precio del último mayorista que haya entrado a generar. Por lo tanto, si el último mayorista que ha entrado a generar ha sido el del ciclo combinado, que es el más caro, a la nuclear, que lo ha dado a coste cero, estupendo, yo lo doy a coste cero, pero me lo van a pagar a lo de la cogeneración o al precio del último que haya entrado. Los del ciclo combinado es el que tiene más costes más altos, por lo tanto, este también tiene que ofertar a precios altos, tampoco no es la que más entra, pero la solar fotovoltaica tiene un ciclo muy volátil y cuando está produciendo también el precio va a ser muy barato, porque le interesa venderlo, porque no la puede almacenar. Un problema de los problemas que con la electricidad es que no se puede almacenar, aunque bueno, se están haciendo distintos experimentos, sobre todo en China. China tiene lo que se llama la pila de hormigón. Bueno, pues el agua que la recogen y la vuelven a bajar cuando tienen exceso. También han hecho pues, un sistema de baterías, pero la capacidad de almacenaje son 100, 200, 500 megavatios como máximo. También bueno, he leído que Alemania ha conseguido llegar a almacenar 800 megavatios en una central nuclear que tiene cerrada, pero tampoco son cantidades significativas para lo que estamos viendo. La solar fotovoltaica, la eólica le pasa lo mismo que a la solar fotovoltaica, y la hidráulica generalmente, como tiene el agua almacenada, le da lo mismo. Esa está almacenada, yo oferto lo más caro y si tengo que entrar me forro porque el agua está ahí. O sea, yo si soy Iberdrola y tengo el agua almacenada en un pantano, digo yo, la oferto la más cara, ahí está. Si la necesitan me la van a pagar a lo que yo quiera. Entonces generalmente, bueno, pues la primera que entra es la nuclear, después entran las solar fotovoltaica y la eólica, el ciclo combinado, y la última que entra es la hidráulica porque es la más flexible, porque tiene capacidad de almacenaje en lo que son los pantanos.
Esto sí que es importante y también voy muy deprisa porque bueno, ya voy totalmente fuera de tiempo. El precio de la electricidad al mayorista. Bueno, pues el precio de la electricidad, España se sitúa entre los países que tienen el precio más caro de electricidad. Para uso doméstico, el último año éramos los quintos más caros y para uso industrial los séptimos más caros. Y generalmente, si miramos este gráfico junto con Italia, somos los que tenemos el producto más caro y por encima siempre de la media europea, que es el azul. ¿Qué importancia tiene esto, sobre todo desde el punto de vista industrial? Que tener la electricidad más cara, si estamos yendo hacia una industria que va a ser básicamente, o queremos que sea electrificada, yo como inversor no me voy a venir a uno de los países que tiene la electricidad más cara, me voy a ir a Hungría, a Polonia o a aquellos países que me ofrezcan una electricidad más cara. Vemos que el año 2022 la electricidad en España es más barata, pero es por el tema de la excepción ibérica que comentamos antes con el virus de Wuhan. El precio final de la electricidad estamos viendo que es de las más caras, pero esto sí que es importante o interesante. Casi el 50% de lo que se paga no es el coste de la electricidad, son impuestos y costes regulados. De lo que sería generar, es menos, algo más del 50%, pero casi el 50% de lo que estamos pagando son impuestos y es la parte regulada. Los costes regulados, bueno, pues es el transporte y la distribución, se pagan las distribuidoras, se paga red eléctrica, los pagos por contingencias, esto es normal, porque bueno, como en las comunidades también hay pagos por contingencias, esto es normal. Luego las primas renovables, que esto ¿qué es? Esto es muy curioso, cuando Rodríguez Zapatero apuesta por las energías renovables, dice que hace una oferta y dice que la energía renovable se pagará siempre a 360 euros kilovatio, y si no se alcanza, será el gobierno el que lo asuma. El gobierno no es el gobierno, es parte de lo que se abona en la factura de la luz. Estamos pagando el precio real de producción, la diferencia entre el precio real de producción y los 360 euros que ofertó el señor Zapatero para conseguir inversión, lo estamos pagando en el recibo de la luz. Y luego la moratoria nuclear, que afortunadamente ya ha acabado, pero esa también la hemos estado pagando hasta el año 2020, que también encarecía. ¿Qué era la moratoria nuclear? Bueno, pues cuando Felipe González decide que las centrales nucleares que estaban en construcción, por todo el tema, bueno, pues de ETA, todo el tema de la contestación a las nucleares, se para. Y entonces, bueno, pues a las compañías que estaban, a las generadoras que estaban construyendo esas grandes centrales nucleares, de alguna forma había que pagarles la inversión hecha y esto se nos ha estado cobrando hasta el año 2020 en el recibo de la luz. Esto es esa parte del 50% que estamos pagando que nada tiene que ver con la generación. Y bueno, vamos a ver. Bueno, sí, bueno, quiero también, voy a volver un momento para atrás porque esto sí que me parece importante, ¿no? Como que además de los impuestos que estamos pagando, también hay algo que encarece, que es un impuesto que es especial para las generadoras, que es el impuesto de CO2. El impuesto de CO2 es, bueno, pues por cantidad, por volumen de CO2 producido. La media es de 80 euros tonelada, pero ha llegado a alcanzar en el año 23, ha llegado a alcanzar los 100,23 euros por tonelada. Por lo tanto, además de lo que estamos pagando nosotros directamente, las productoras también están pagando unos impuestos que de alguna forma nos vienen repercutidos, porque ellos nos lo cargan en el precio final, que es el impuesto que se está pagando por contaminar, que es un impuesto que lo ha obligado a la Unión Europea, que se está pagando en toda la Unión Europea. Bueno, les iba a hablar de la factura de la luz, pero tampoco les voy a hablar de la factura de la luz porque son ya fuera del tiempo. El papel del hidrógeno. Bueno, pues el hidrógeno no está libre en la naturaleza. El hidrógeno hay que conseguirlo. ¿De dónde se consigue? Bueno, pues de los hidrocarburos. Podemos conseguirlo del petróleo y del gas. Para conseguirlo del petróleo y del gas, bueno, pues tenemos que darle calor. Por lo tanto, y del carbón también. El que viene del carbón, bueno, pues es el que se llama, cuando contamina con CO2, se llama hidrógeno negro. El que viene del gas natural se llama hidrógeno gris. Luego tenemos otro hidrógeno, que es el hidrógeno azul, que son cuando proceden del gas natural y del carbón, pero de alguna forma capturamos y almacenamos el CO2. Y luego tenemos el hidrógeno rosa, que es aquel hidrógeno que procede del agua por electrolisis, pero que se ha empleado para
la electrolisis ha empleado energía nuclear y solamente el hidrógeno verde es aquel que procede del agua y que se está empleando una electrolisis que procede exclusivamente de energías renovables. La Unión Europea lo que pretende es que de todos los hidrógenos que consumamos, el que sea el hidrógeno verde. En el momento actual, el 95% del hidrógeno que se produce es hidrógeno gris, o sea, hidrógeno que procede del gas natural y que no se ha captado el CO2. Y las previsiones para el año 2050 es que este hidrógeno pueda representar el verde pueda ser entre el 10 y el 20% de la energía consumida. ¿Qué ventajas tiene el hidrógeno? Bueno, pues el hidrógeno tiene una ventaja de que se puede almacenar y se puede transportar. Se puede utilizar además directamente como materia prima, que es para lo que se genera ahora en procesos industriales. Se puede utilizar para producir electricidad, se puede utilizar para el transporte como la pila de hidrógeno, pilas de alta capacidad, y también para elaborar combustibles sintéticos. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio del enorme volumen en los cohetes? Bueno, pues para que de alguna forma pudiéramos utilizar el hidrógeno para nuestros automóviles teníamos que transformarlo en algo que no ocupase tanto volumen, por lo tanto una de las cosas sería el metanol. Entonces, bueno, pues para eso se podría utilizar para elaborar estos combustibles de carácter sintético. El hidrógeno también tiene gente que está a favor y gente que está en contra. España se quiere convertir en un hub de producción de hidrógeno verde. Ya han oído ustedes que hizo Zapatero unas declaraciones que desde Cataluña se iba a hacer una tubería para conectar con Francia y producir enviar hidrógeno verde. Está proyectado construir 2 valles de hidrógeno verde, uno en Cataluña y otro en Murcia. Hoy en día tenemos producción de hidrógeno en Puerto Llano y además, bueno, pues la empresa marítima de transportes, me parece que se llama Maes, la alemana, está construyendo en Huelva y en Galicia 2 centrales para este hidrógeno verde y para sus barcos. O sea que de alguna forma sí, pero con limitaciones en principio para grandes, de lo que tenemos es ahora para grandes transportes como serían el barco y el mar, y luego tendríamos que buscar otras alternativas para el transporte de uso cotidiano. Pero en cualquier caso, los ecologistas dicen que esto del hidrógeno verde, que para poderlo transportar necesitaríamos grandes tuberías, la que está proponiendo el gobierno que vaya desde Cataluña a Francia dice que va a tener un gran impacto marítimo, que va a afectar a los fondos marítimos, y luego por otra parte el Institute for Energy Economics and Financial Analysis dice que el uso de combustibles a base de hidrógeno en lugar de alternativas de electrificación directa requiere de 2 a 14 veces la cantidad de generación de electricidad. O sea que hasta expertos de esto están cuestionando mucho el hidrógeno verde. Entonces, bueno, pues ya para terminar, todo esto que a mí me generó el análisis de cómo íbamos a afrontar los retos que nos estábamos planteando para 2020, 2030 y 2050, me planteó las siguientes preguntas, o me llevó a las siguientes preguntas. ¿El reto para 2030 es viable? ¿La energía nuclear tiene sentido desmantelarla? Teniendo en cuenta la inseguridad de la eólica y los paneles solares y la cantidad que tendríamos que hacer de instalación de aquí al 2030, ¿sería factible o tiene sentido que en 2030 pensemos que se ha desmantelado la nuclear? La decidida apuesta que está haciendo España por el sol y el viento, ¿cómo va a afectar al entorno desde el punto de vista del medio ambiente? Y segundo, ¿puede generar conflictos regionales? Porque allí donde se produce no es donde más se demanda, y donde más se demanda no es donde se produce. El reto del transporte no industrial es factible y suficiente su electrificación. Con los medios que tenemos hoy en día podríamos electrificar todos los coches, sería factible. Y luego, ¿qué peso tiene en la transición ecológica alcanzar la independencia energética? Estas son unas preguntas que no me he podido responder de forma taxativa y que me ha generado todo lo que les he ido contando de la investigación que he ido realizando al respecto. Pues hasta aquí y muchísimas gracias por su atención. Aquí les pongo la bibliografía y las fuentes que he utilizado para realizar esto. No sé si alguno quiere contestar. A ver.
Yo esperaba que alguien me resolviese las mías. Bueno, yo tengo mi propia opinión de todas ellas, pero no me voy a meter en mis opiniones. No, la pregunta es sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y la revisión que está haciendo. Hicimos la primera, no hemos cumplido prácticamente ninguno de los objetivos y ahora hemos presentado en Bruselas una todavía más ambiciosa. Sí. Es decir, no cumplimos una y hacemos una más ambiciosa, ¿no? Sí. ¿Esto realmente crees que se va a cumplir? ¿Mi opinión personal? Sí. No. Bien. Entonces coincidimos. Más taxativa no puedo ser. Y con respecto al nuclear, ¿qué es lo que piensas? Es decir, vamos a quitar el... O sea, has dicho que crees que podríamos llegar a lo mejor en el año 2030 a las renovables y has tenido en consideración que que la nuclear la quieren quitar, con lo cual puede ser una pérdida de aproximadamente el 20% de la energía que producimos y aún así ¿crees que podremos llegar? En los objetivos está quitar las nucleares, pero creo que no podemos llegar quitando las nucleares. Y a mí me parece francamente una barbaridad. Una barbaridad. Yo tengo una pregunta. En un tema tan importante para el desarrollo y la economía de España, ¿cuál es el mecanismo político y social de gestión de estos planes para conseguir el máximo consenso? ¿Cómo se está haciendo? No se está haciendo. Yo creo que no se está buscando consenso. Yo creo que es algo directrices del gobierno y que cada gobierno tiene sus propias directrices y que no se ha llegado a un acuerdo a nivel de lo que sería todo el arco político para tener unos objetivos claros, y yo creo que cada gobierno llegue y plantea unas cosas. ¿Y no son esos los debates que debería haber en la prensa, en el Congreso? O sea, no tenemos un problema de sistema político que va más allá de los políticos, sino que está también en la prensa y está también en más sitios. Tenemos un problema importante de consenso político, pero no solamente en eso, en todos los temas importantes de la nación. Por ejemplo, la educación. O sea, la educación no es ni medio normal que cada vez que llegue un gobierno cambie los planes, la gente, lo que estaban estudiando una cosa se cambie, se haga, y el fuerte impacto que tienen de tratar de ideologizar a los alumnos, o sea, en todos los temas, o sea, no solamente en ese, pero a mí directamente me toca el tema de la educación. Entonces, yo me parece que no se ha llegado a ningún consenso, no hemos conseguido ningún consenso, y como país no tenemos una planificación a largo plazo que debería ser básica. O sea, yo me da envidia, por ejemplo, Estados Unidos, que ves que hay temas que son de Estado, y venga esté Trump o esté Biden o esté el que esté, hay unos temas que son de Estado que no se tocan y que van adelante, y eso en España no se ha logrado, o sea, lo cual demuestra que somos una democracia todavía muy imperfecta y muy inmadura. O sea, pero tendría que haber temas que son de Estado, como son el tema energético, el tema de defensa, el tema de educación, o sea, todos unos temas que tendrían que llegar a acuerdo y hemos sido incapaces de hacerlo. Solamente se consiguió el acuerdo con la Constitución, que también parece que está ahora mismo en entredicho, ¿no? Entonces son temas que sí, que deberían ser de Estado, pero que no lo son. Y que no vamos a ningún sitio. Con 17 estatutos para la tauromaquia, imagínese. Ya. Gracias. Que evidentemente tiene usted razón. Con 17 autonomías, cada uno con reino de taifas, y con cada jefe que quiere ser mejor que el anterior y peor que el siguiente, pues así nos va. Y por eso le decía que sí, en una cosa que, en fin, no tiene nada que ver con la energía, pero en fin, que es muchísimo menos importante, obviamente, como en los toros, hay 17 reglamentos taurinos, cada uno por autonomía, pues en cada autonomía los toros pesan de distinta manera. ¿Qué le voy a decir en este tema tan importante con el que usted, y le agradezco su conferencia, nos ha expuesto? Pues un cachondeo, y permítame la expresión. Pero no solamente, permítame que le diga una cosa, no solamente pasa en eso, hay una clasificación, porque yo también trabajo en temas de inversión internacional, hay una clasificación que se llama Doing Business, y que una de las cosas que se achaca a España es la incapacidad de invertir en España por la cantidad de legislación que se encuentra. O sea, no solamente a nivel nacional, sino a nivel autonómico. Y además diferentes, o sea, necesitas casi contratar el edificio entero de Garrigues, ese que se va a quedar ahora de ahí en la Plaza de Colón, para que sean capaces de dilucidar en todo el mare magnum que tenemos de legislación, por lo tanto... Bueno. No, yo tengo una mínima experiencia personal con respecto a la instalación de placas fotovoltaicas, y eso es imposible. En una zona, concretamente en la provincia de Salamanca,
pues es imposible, porque cuando se pasan de unos determinados megavatios, pues entonces la autorización ya no corresponde a la comunidad autónoma, sino que corresponde la autorización al Ministerio. Entonces el Ministerio y la comunidad autónoma están a patadas si los colores políticos no son los mismos. Y luego además, como es una zona que bueno, tendrá mucha importancia el tema ecológico y tal, pero como está una zona dentro del parque natural, de un parque natural, pues entonces allí al final se ha determinado, después de varias intentonas, que no se pueden poner placas fotovoltaicas. Bueno, pues muy bien. En cuanto a lo que usted decía, yo también lo he pensado en alguna ocasión, esa dicotomía entre placas fotovoltaicas o la agricultura. Pues es verdad, es más rentable las placas fotovoltaicas que la agricultura. Pero también hay que distinguir, porque no es lo mismo poner placas fotovoltaicas, en mi opinión, en terrenos que se dedican al cultivo del cereal, que en terrenos que son de pastos. Porque las placas fotovoltaicas, en la posición de inclinación que tienen, pues entre la parte más cercana al suelo, pues puede haber 1,5 metros o 2 metros. Y por lo tanto la parte superior mucho más, evidentemente, porque tiene una inclinación casi de así, más de 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que en la zona donde son terrenos para ganadería se pueden compatibilizar con una cierta coherencia entre las dos partes, o equilibrio entre las dos partes, pues las placas y también la ganadería. En las zonas donde... Pero no así la agricultura. Pero no así la agricultura como tal. Claro. Bueno, pues sí, pero al final resulta que hay terrenos donde, como están en parques naturales y no se puede tocar absolutamente nada, todo está lleno de escobas, como llaman allí, y de zarzas, y no hay manera de entrar. En las fincas ya hay en algunas que no hay manera de entrar. ¿Por qué? Pues porque no se puede tocar ni se puede cortar una rama. Con respecto a lo que me dice usted de las nucleares, hay una cosa además que ya es el colmo del absurdo, que se me ha olvidado comentarles. España es el segundo país por volumen de reservas de uranio de Europa. Entonces, están en Salamanca y en Badajoz. 4.000, ahora mismo habría unas 16.000 toneladas de uranio, en cifras más o menos redondas, algo más de 16.000. Explotables serían 4.500 por el precio de explotación, que sería unos 80 euros por kilo de uranio. No se deja ni explotar, o sea, tenemos uranio, vamos a centrar las centrales y encima no nos dejan ni siquiera venderlo. O sea, que no deja de ser curioso. Es que ese es otro de los temas que por tiempo no hemos sacado, que es tiempo, efectivamente vámonos a la solar, me lo creo, vámonos a la eólica, me lo creo, y se nos ha olvidado hablar de que tenemos una dependencia del petróleo y vamos a tener una dependencia de tierras raras, que vienen un 80% de China. Es decir, que vamos a pasar de ser gas y petróleo dependientes a tierras raras dependientes. Hoy le venden una panel solar por 5 euros. Sí. A ver cuando tengamos toda Europa llena de paneles, a cómo nos sale un panel cuando China multiplique por 100 el precio de las tierras raras. Pues seguimos en Europa empeñados en no explotar lo que tenemos. Efectivamente, sí, así es. Vamos a ver, yo en la energía nuclear sí tengo criterio. Yo creo que había no solo de mantenerla, sino de incrementarla. Vale. Porque Francia es una superpotencia y si el problema es la contaminación, me temo que no va a entender de fronteras. Si tenemos un problema va a entrar exactamente igual en España. Además, Francia ha conseguido que se incluya la energía atómica dentro de las energías limpias, porque claro, le viene muy bien. O sea y en cuanto a la hidráulica, el problema es que nosotros no tenemos grandes ríos, somos el país más montañoso de Europa, si no contamos a Suiza, que no es un país, es un club, y claro, y los 3 ríos son estrechos, y hacer grandes presas, yo creo que hay poco margen de maniobra tenemos nosotros con la hidráulica. Se hace lo que vamos, a no ser que la tecnología, pero que la tecnología tiene que evolucionar en todas las energías, no en esa sola. El H2Med y el NICAD. ¿Qué es lo que hemos hecho al respecto? Mira, perdona, que tienes que ponerte... No, que te lo pongas para... Respecto a la energía nuclear, que dice el señor, el tratado este de H2Med
con Francia, España-Francia, y haber abandonado el concepto del MidCat, que le venía bien a España para poder exportar gas también, dado que aquí tenemos grandes Se ha desgasificaciones. quitado la exportación de gas y es lo que se ha sustituido por, han dicho que es un proyecto para el futuro para exportar el hidrógeno verde. Sí, ese es el concepto, pero Sí. ¿qué opinión te merece? Pues que no se va a poder, primero que no se va a hacer, segundo que la producción de hidrógeno es a largo plazo y que no deja de ser uno de esos proyectos que se venden políticamente para decir que somos verdes, pero que yo creo que de momento si lo que pensamos exportar es el hidrógeno verde, primero tendremos que producirlo y para producirlo no tenemos los medios, o sea que hasta 2050 es un proyecto a muy largo plazo, yo ya no lo veré, de será el 2050 como poco. O ¿Y sea no que- convenía incluir los dos? Es decir, al mismo tiempo que pasas una tubería de hidrógeno, también tenerla de gas, y así eso daba más posibilidades a España. Es la misma, sí, No. es la misma. Sí. Bueno, Sí. Claro. Sí. pero no se puede, o sea, ¿por qué hemos abandonado? Que no se va, no está hecha, no está hecha, no está hecha. Eso es una planificación, es un proyecto. Sí. Es un proyecto. Se quería hacer una tubería para transportar gas, entonces echaron encima a los ecologistas y dijeron que no se iba a hacer gas, que se iba a hacer para el hidrógeno verde, pero no está hecha y es carísimo y la producción de hidrógeno no se va a hacer. O sea, yo creo que es un proyecto que es una entelequia, o sea, no se va a hacer. Es mi opinión, a lo mejor estoy equivocada, pero según mi opinión eso no se va a hacer. Yo no lo veo por lo menos al corto plazo. Si en algún momento somos capaces de producir volumen suficiente de hidrógeno verde como para exportarlo, se hará, pero Eso genera más importación que exportación. Francia no puede exportar mucho más no, pero no está pensada para exportar electricidad, está pensada para exportar gas, que nosotros lo que sí que tenemos es refinerías y para el gas licuado, regasificarlo y tal, eso sí que España tiene, y que es lo que se dijo, que se iba a abandonar y se iba a hacer lo del hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde necesitas electricidad verde para poderlo producir y no tenemos, o sea que... Pero, una reflexión, pregunta. Si no podemos ser tan tontos, entonces, ¿qué intereses hay detrás de una falta de consenso tan grande y unos argumentos ideológicos tan simples? ¿Cuáles son los intereses reales? Porque es imposible que seamos tan tontos. Tiene que haber algo. No, ¿hay algún interés real? Yo O creo sea, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Hay alguien que en este proceso se esté forrando? sí. Lo Sí. pregunto así Sí. directo. ¿Quién se está forrando en este proceso? Pues lo primero, las empresas que están produciendo todos los... Claro. Todas las empresas que están produciendo todos los aerolitos y todas estas cosas están recibiendo muchísimo dinero. Y luego habrá pues también gente que esté recibiendo dinero por... Bueno, pues, no me quiero meter en ese jardín, José María. No me quiero meter en ese jardín. Bueno, muchas gracias. Por ideología. Fernando, a ver qué... Sí, muchas gracias, Eva, por tu exposición Gracias magnífica. a ti por venir. Yo me hago una pregunta más de pie de calle, ¿no? De consumidor. Según me ha parecido entender, la parte del león era los combustibles fósiles, del orden del 40 o 50%, una cosa así, y eso era para el transporte, fundamentalmente. ¿La alternativa qué son? ¿Los coches eléctricos? No. En principio sí, pero... Claro, pero tienes con que los problemas que están dando los coches tienes que eléctricos... tener la suficiente cantidad de electricidad para que esos coches eléctricos poderlos rellenar. O Bueno, sea, y el con tema- la potencia que tenemos ahora mismo Y las instalada... baterías de los coches eléctricos que y las presentan baterías, todos esos problemas. pues con la potencia que tenemos instalada ahora mismo de energía verde, porque se supone que todo tendría que venir de energía verde, no tenemos capacidad para que toda la flota que tenemos en España de coches poderle proporcionar... No. Luego eso no es viable. en De tu momento opinión. no. De momento no. Hola, yo quería hablar de materiales. Para la electrificación hace falta baterías. Las baterías hoy tienen una duración limitada.
a su vez son bastante contaminantes. A su vez hay que ir a buscar minerales, no sabemos dónde, que eso no está regulado, y a mí me suena como, pues no sé, los diamantes de sangre, ¿no? O sea que todo eso es nuevo por descubrir y no está controlado y ni regulado. Y la segunda cosa, todos los renovables necesitan materiales que son derivados del petróleo. Ese 6% de la industria química. Desde los aerogeneradores hasta las placas solares. Las placas solares en España no se fabrican, que yo sepa. Se fabrican en China, que es el país más contaminante, como has expuesto. Entonces, ¿vamos a importar placas solares de China hechas con energía súper contaminante para generar energía renovable? O sea, el tema de los materiales, yo no lo escucho en la prensa, y menos los políticos, por supuesto. ¿Qué pasa con los materiales? Pues sí. Muchas gracias por la exposición, que ha sido muy clarificadora. Gracias. Por la discusión que se está levantando. Pero además, a mí me ha llamado la atención que los centros así planificados para montar la industria de la energía verde van a estar justo en las regiones que menos agua hay. Y se supone que el hidrógeno va a ser producido a partir de agua. Es decir, Murcia, Huelva y agua limpia, porque esa era la segunda parte de la consideración, que es todo el tema de contaminación proveniente de salmueras. O sea, si necesitamos agua limpia, se va a coger del mar, va a generar salmueras. ¿Qué se va a hacer con toda esa salmuera? Bueno, lo de Murcia tiene sentido porque es de las regiones de lo que sería el arco mediterráneo, de la A7, que está menos industrializada, y tiene un sentido. Lo de Cataluña, bueno, pues a ver, en el momento que una industria está regulada desde el punto de vista político, los intereses políticos son muy grandes. Entonces, no se puede separar el interés político de las decisiones. Y con Cataluña, claramente, en este momento hay un interés político, pero los planes que se puedan hacer en el siguiente gobierno pueden cambiar los sitios, porque de momento no hay nada construido, no deja de ser una entelequia futuro, ¿no? Pero no se puede separar las decisiones y los intereses meramente políticos de la realidad. O sea que... Perdona, quería hacer una puntualización sobre el MidCat y el H2Med. El MidCat era solo para gas y murió. Sí. Murió por cuestiones políticas. El H2Med va a morir también por cuestiones políticas. Bueno, por pero cuestiones además, políticas y porque no hay hidrógeno para... No, pero es que no es hidrógeno. Es que hay que leer la prensa española y la prensa francesa para ver, porque aquí nos cuentan una política, pero cuando lees la prensa francesa es distinta. Es decir, según nosotros era para llevar hidrógeno, y la propuesta inicial española es que mientras no hubiese hidrógeno llevase gas. Mientras que la propuesta francesa es que ellos exporten hidrógeno a la península ibérica, no que se lo mandemos nosotros. Y eso es lo que pone la prensa francesa y aquí no se dice. Y luego también hay muchos proyectos, y no se ha incluido en el H2Med, de tuberías paralelas de hidrógeno y de gas, porque las tuberías de gas son infinitamente más baratas que las de hidrógeno. Muchísimo más baratas. Y de hecho uno de los grandes camelos que hay ahora en Europa es vamos a transformar las tuberías que tenemos de gas para hidrógeno. El 80% no valen. Literalmente no valen, o sea, hay que hacer una obra entera. Y por eso las tuberías paralelas es un estudio que hay en Europa, y en España se está haciendo en algunas en regiones tuberías paralelas. Y el H2Med había algunos que pensaban en tuberías paralelas, dado que Francia no nos deja pasar gas. Pero bueno, nunca veremos eso porque jamás lo va a aprobar Francia. Se va a hacer, ¿no? Bueno, creo que ya... ya está. No, yo quizá es una reflexión que ha surgido, pero quizá ya está comentada aquí. Hay un concepto de independencia que sale, lo has contado ahí y sale, y se mide la independencia energética cuando se habla en Europa y en España como independencia de combustibles fósiles. Yo creo que lo has dicho tú. Y es un error brutal. O sea, podemos ser independientes energéticamente de fósiles, pero vamos a poner molinillos y vamos a poner placas solares que somos totalmente dependientes. Y no solo totalmente dependientes, sino que en España había una empresa, yo por temas personales la conozco, Gamesa, que era líder en el tema de... Bien, Gamesa la ha destrozado Bosch y la ha comprado, con lo cual ya no tenemos. Ahí están ya Vestas, están otras, ya es otro mundo, ya hemos perdido nuestra potencia tecnológica en las eólicas.
En las temas de fotovoltaica nunca hemos estado, nosotros no fabricamos nada de eso. Con lo cual, primero, el concepto de independencia yo me lo cuestiono totalmente, porque independencia no es que sea solo de la parte de los combustibles fósiles, ahora tenemos otra dependencia. Y luego la otra es, volviendo a las bases, ¿todo esto por qué sale? Decimos que el ministerio se llama no sé qué tal y el tema climático. Esto sale porque queremos disminuir las emisiones de CO2. Descarbonizamos y bueno, yo creo que José María los planteabas, ¿no? Follow the money, ¿dónde está el dinero aquí? O sea, aquí descarbonizamos y ¿quién detrás es el que se lleva la pasta del jamón al descarbonizar? Pues yo creo que sí que hay. Yo creo que hay uno que es Estados Unidos. Yo creo que hay que mirar a Estados Unidos y ver Estados Unidos cómo tiene petróleo caro, pero cuando se acabe el barato que se va a acabar, ¿quién tiene petróleo? Estados Unidos y Canadá. ¿Quién tiene gas? Estados Unidos. ¿Quién es una potencia tecnológica? Estados Unidos. ¿Quién? Pues es que a lo mejor resulta que sí que hay uno detrás en la película. Y entonces hay que seguir el dinero. Y a lo mejor si vemos quién pone dinero y vemos compañías en bolsa, sacamos entonces dónde está esta transición energética, quién se lleva la parte del león. Es una reflexión, ¿eh? No, Estados Unidos ha decrecido un poco, pero... Sí, sí. 13%. Que sí, o sea, es uno de los mayores. Sí, pero ahí ha puesto un gráfico en el que se veía que se mantenía o decrecía. Entonces estamos comprando esta energía que tú dices, que es muy contaminante. Yo creo que hay que buscar el dinero, hay que follow the money. Hay que follow the money. Pero bueno. 13%, ahí lo tienes. Bueno, pues yo le felicito por la conferencia, todos los datos que nos ha dado. Me ha gustado mucho los comentarios de todos y no sé, querría hacer un poco de resumen a ver qué os parece. Habéis defendido mucho las centrales nucleares y yo siempre las he defendido. O sea, creo que es un invento de la humanidad que es para obtener energía, que quizá tenga sus riesgos, pero investigando más, invirtiendo más en seguridad, pues puede ser nuestro gran descubrimiento para obtener energía. Entonces estamos volviendo al patinete, al avioncito, o sea, todo queremos al molinillo de viento, a todo cosas que son ancestrales, por mucho que los hagamos de un aluminio no sé cómo. Entonces es como un retroceso, o sea, me parece que estamos un poco ridiculizando todo lo que habíamos obtenido antes en la humanidad para obtener energía. Las placas solares, bueno, pues como el calentador de agua, o sea, son cosas que por mucho que se multipliquen, que les demos una imagen de alta tecnología, en el fondo son ridículas, ¿o no? O sea, pudiendo tener centrales nucleares. No sé, si en lugar de los aviones viajáramos aquí con unos, como los drones, ¿no? Con unas cositas así, cada uno por su cuenta. Entonces, un poco una reflexión un poco avanzada, no sé si es un poco tonta, pero me parece que estamos volviendo hacia atrás en la obtención de energía. No lo sé. Hay expertos aquí que, igual que ha dicho este señor, que tiene muchísima gracia lo de los toros, ¿no? Pues que en cada autonomía cada uno regula las fiestas taurinas a su modo, pues a mí lo de la energía también me parece que estamos en retroceso, que no se iba a decir cuando éramos pequeños que la moda iba a ser ir en patinete por la calle, cuando pedíamos a los reyes un patinete, pero no íbamos así. Bueno, pues... Bueno, la última intervención y yo creo que ya se nos ha... Bueno, pues entonces rápida. Pone aquí en el periódico de hoy, pone Euskadi aprueba la ley de transición energética con un canon a renovables. Votan a favor, PPP, Ciudadanos, Vox, votan en contra de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay una ley de transición por comunidad autónoma? No, yo creía que era general. Y eso no es volver al canon, al impuesto al sol. Si se le pone un canon a las renovables. Hay un impuesto a la electricidad que es finalista, que se llama impuesto a la electricidad, que este impuesto surgió para poder pagar el carbón. Cuando extraer el carbón era más caro que importarlo, la diferencia que había, y que cuando hemos dejado de consumir carbón se ha seguido manteniendo porque es finalista y se dedica en principio a educación, nos va a sonar a educación y a sanidad,
pues es otro impuesto que también se dedicará a educación y sanidad. O sea que, sea al sol o sea lo que sea, los impuestos es algo libre que se pone con una finalidad. Pero no hay que pensar que es un impuesto al sol o un impuesto al sol, se hacen con una finalidad. Cada comunidad puede hacer su ley de transición energética. En el momento que tengan las competencias, que no sé si las competencias energéticas pueden ser transferibles, eso no lo sé, pero en el momento que se ponga, ¿por qué no? A mí hay un tema que sí que no lo he puesto, bueno, que es un tema que sí que me ha llamado la atención, ¿no? Que es el índice de cobertura. Tenemos la potencia instalada y, bueno, pues en el 2021 de la potencia instalada siempre, bueno, pues de lo que está instalado y lo que se demanda siempre sobra pues el 46%, estamos por encima del 28%. En el 2021 nos quedamos con el 9% de la demanda con respecto a la potencia instalada. Eso sí que me preocupa. Si van a seguir las renovables en este camino, va a llegar un momento en el cual, en vez de este 101 sobrarnos un 9, nos va a faltar un 9. Esto sí que me preocupa, la potencia instalada con respecto a la demanda. ¿Qué? No lo tengo, no tengo la cifra, no la dan. Son datos consolidados y hay veces que las estadísticas tardan en aparecer, no lo he encontrado. Pero en el 21 quedamos en 109. Esto sí que me preocupa, ¿no? Porque todos sabemos que toda la transición que se está haciendo hacia las energías renovables, estas energías pues no son seguras, o sea, en el sentido de que hay viento, hay sol, y además de momento sabemos almacenarlas poquito. Entonces, esto sí que... Dice, siempre nos queda la opción, que por eso tenemos que insistir en que Francia nos pague la conectividad, de importar la energía de Francia, que en cualquier caso nos saldrá más barata que la... España tiene muchas horas de sol. Sí, pero no siempre hay horas de sol. Y no siempre hay horas de lluvia. O sea, si conseguimos que toda la electricidad venga a partir de renovables, puede llegar un momento en el cual aquí solamente hubo un 9% más con respecto a la demanda, que no se alcance, a cumplir la demanda. Siempre nos queda la opción de Francia, que son nucleares, en vez de tenemos que conseguir un mayor intercambio, entonces sí que, mira, conseguiríamos energía de Francia más barata, que es nuclear. Bueno, nos queda esa opción. Si queréis luego continuamos aquí, pero bueno, muchas gracias Eva y gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.